A continuación, el señor académico de número, doctor Ciro Maguiña, hará la presentación de la hoja de vida del académico doctor Elmer Alejandro Llanos Cuentas. Buenas noches, doctor Segarra, presidente de la Academia Nacional de Medicina, doctora Fabiola León, rectora de la Universidad Cayetano Heredia, distinguidos académicos, doctor Zabaleta, doctor Morales, doctor Bucayó, doctor Lucho Varela, vicerrector académico de la Universidad Cayetano Heredia, académicos, familiares, invitados, doctores Alejandro Llanos, doctor Pepe Lucho Calderón. Hace unos días, unas semanas, mi amigo Alejandro me dijo: quiero que me hagas una presentación. Y uno está tan ocupado en la coyuntura, en las cosas, que dije, bueno, ¿con qué tiempo lo hago? Pero siempre hay que tiempo por los amigos. Y él me mandó su producción. Acá tengo 20 páginas de él. Obviamente hay que hacer capacidad de resumen, ¿no? Y creo que voy a hacer un breve síntesis de lo que es Alejandro Llanos. Primero, él nació en Cusco. Muchos creen que es de Chiclayo, ¿no? Obviamente por su familia tenía que viajar a muchas partes del Perú. Eso es favorable. Es como Kuczynski, le llevaron a muchas partes del Perú, ¿no? Eso nos hace conocer nuestro Perú profundo, ¿no? Después, obviamente, vino a Cayetano, ingresó, y su trayectoria ha sido muy conocida. Pero para los amigos de la academia, ¿cómo lo conocía Alejandro? Hubo elecciones en la AECH, él estaba en una lista contraria a la nuestra, él era mayor que yo, obviamente, y obviamente entró el presidente de la AECH, con gente nueva, incluso recuerdo a Rosa Zamora y otros más, y muchos de su gente prácticamente lo abandonaron, y muchos amigos que eran la oposición juntamos, y qué interesante, a pesar de que discrepamos, teníamos los mismos objetivos. Una época de convulsión gremial frente a la dictadura militar, pero así es la historia, ¿no? Así lo conocía, para muchos lo queremos como el Grillo Llanos. Pero no sé qué cosa es Grillo, hasta ahora no me lo ha dicho, por si acaso, ¿no? Y luego, ¿cómo es la historia? Cuando ya avanzan los años, coincidimos en el mismo enfoque académico, científico, en la especialidad y muchas líneas de acción que nos unen desde hace varias décadas. Y obviamente, tal vez un viaje que marcó hito a conocer a Alejandro y al maestro Lumbreras fue el viaje a Huayopampa. Huayopampa queda acá a 3 horas de Huaral, y un paciente con verruga peruana le dijo al doctor Lumbreras: quiero que vea la verruga peruana y la UTA. Y fuimos. El doctor Lumbreras, maestro de muchos de ustedes, nosotros, estaba con cáncer. Y fue su último viaje, yo me enteré después. Y en ese viaje con Alejandro, con el doctor Tello, con la doctora Cruz, el paciente que nos llevó a esa comunidad histórica de Lima, fue para mí un hecho nuevo, como un maestro enfermo seguía haciendo lo que sus maestros les enseñaron, un gran mentor. Y ahí conversamos, creo que ahí a muchos de los que fuimos, ya éramos infectólogos, igual que Alejandro ya venía con un background, nos motivó a que el tema de la salud pública era un tema de agenda pendiente. Fue un viaje que yo lo plasmé en mi libro, Ser Médico del Perú, y ahí fue otro punto de coincidencia con Alejandro. Ya después en el Instituto de Medicina Tropical, en la universidad, en la gestión, en el colegio médico, nos hemos encontrado tratando siempre de aportar a la salud pública y a la medicina. Es una breve forma en que lo conocí a Alejandro, o sea, desde distintos aspectos, por eso es que no solo es un compañero de trabajo, sino compañero de ruta en muchos temas que felizmente hemos coincidido generalmente. En cuanto a su larga y destacada formación, voy a tratar de asumir lo más importante. Él es el primer residente especialista en enfermedades infecciosas tropicales del Perú, que el profesor Lumbreras lo estableció en Cayetano, otro aporte a la educación médica. Fue el año 78-81. Yo soy el cuarto por si acaso, porque después de Alejandro siguió el doctor, el chato, ¿cómo se llama este? Colancito, Eduardo Falconi, Pedro Legua y el que habla. Y después Pablo Graos y los tantos recientes, pero digamos, el conejillo de Indias, o el grillo de Indias, diría, ¿no?
Alejandro, ¿no? Y fue importante, era el primer residente que el maestro Lumbreras sacaba así en forma formal, ¿no? Y luego él, obviamente, en sus actividades que ha tenido brevemente, él inicia como médico jefe del Centro de Salud de Papaplaya, en San Martín, en mayo del 76. Luego terminando su especialidad de enfermedades infecciosas tropicales, en Cayetano, como primer residente, obtiene una beca de la OMS el año 81 para realizar la maestría de medicina tropical en Brasilia durante 3 años. El año 83 es nombrado como médico del Centro de Investigación en Salud, doctor Hugo Lumbreras del INS, y ahí también nos encontramos. Y el doctor Lumbreras funda el Centro de Investigación en Salud y a sus cuadros, a sus ex-residentes los llama, entre ellos a nosotros, a muchos investigadores, para que el Centro de Investigación Hugo Lumbreras se dedique a investigar. Y estuvimos casi 10 años nosotros viajando por todo el Perú con Alejandro en los temas que le corresponden, y a muchos nosotros, muchos biólogos, aportando a la salud. Años históricos que también fueron formativos para muchos de nosotros. Luego, el doctor Alejandro Llanos es nombrado director general de la Dirección de Investigación de Epidemiología del Instituto Nacional de Salud. Posteriormente viaja a Londres para hacer el doctorado en epidemiología en el London School of Hygiene and Tropical Medicine, en Londres, durante 4 años becado por la OMS, y a su regreso gana por concurso la jefatura del Departamento de Epidemiología del Hospital Cayetano Heredia. Coincidencia de la vida. Ese año nosotros renunciamos al INES porque era insoportable vivir en INES y postulamos a Cayetano, y ingresamos junto con Alejandro. Nuevamente el destino nos une en la carrera. Y el doctor Llanos, del 2001, es médico asistente del Departamento de Enfermedades Infecciosas, Tropicales y Dermatológicas del Hospital Nacional Cayetano Heredia, y desde el agosto del 2009 es presidente del Comité de Ética del Hospital Nacional Cayetano Heredia. Distintos aspectos de su formación. Él ha hecho una serie de... su actividad académica es, aparte de ser el primer especialista, obtuvo 2 maestrías, la maestría en medicina y la maestría de medicina tropical en la Universidad de Brasilia. Es también doctor en medicina en la Universidad Cayetano Heredia y doctor en filosofía con mención en epidemiología, PhD en el London School of Hygiene and Tropical Medicine de Inglaterra. Y así como un diploma de parasitología en el London School de Inglaterra. Ha sido jefe de la Oficina de Investigación Científica el año 92 y 96 de la Universidad Cayetano Heredia, director asociado del área de salud de la Escuela de Posgrado Víctor Alzamar Castro, director del Centro de Salud Pública de la Universidad Cayetano Heredia el año 95 y 98, y luego el decano fundador, miren qué interesante, decano fundador de la Facultad de Salud Pública y Administración del año 98 al 2005 durante 2 periodos. Y ha sido también, el año 2005, asumió la dirección de un proyecto importantísimo, multipaís, Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela, denominado Control de la Malaria en la zona fronteriza de la región andina, un enfoque comunitario, el famoso PAMAFRO, financiado por el Fondo Global y teniendo como receptor principal al Organismo Andino de Salud, Convenio Plutonane Horas CONU, del año 2005-2008. El trabajo que hace Alejandro como parte del Perú y con su equipo ha sido notable, porque gracias a un enfoque comunitario, la malaria, la terrible malaria, se logró control de manera significativa. Eso demuestra que también el enfoque no se queda en las aulas, el enfoque comunitario, que es parte del compromiso social desde joven de Alejandro. Y en septiembre fue nombrado director ejecutivo de la Fundación Cayetano Heredia, que hace unas semanas dejó el cargo por otras responsabilidades, cumplió también con su universidad en otro encargo importante, la Fundación Cayetano Heredia. El doctor Llanos, por todos estos méritos, trayectorias, trabajos, es asesor en la dirección de malaria, otras enfermedades metaxémicas del Ministerio, ha sido monitor clínico evaluador de proyectos de la OMS en Honduras, en Colombia, en Ecuador. Es miembro de muchos comités integrados para Chagas, para Leishmania. Me cansaría de leer honestamente. Eso revela el expertise que tienen como consultor, como experto en los temas que él maneja. Para no cansarlos, es miembro de más de 10 sociedades científicas a nivel nacional e internacional,
Él fue presidente de la Sociedad de Enfermedades Infecciosas y Tropicales, así como miembro del Comité de Vigilancia Ética del Colegio Médico el año 2006-2007, y este año nos acompaña en la gestión. Además es miembro, miren, del comité consultivo de 6 revistas científicas y recientemente del editor invitado del PLAS Neglected Disease. Ha escrito más de 140 artículos científicos, muchos indexados, la mayor parte, más de 150 publicaciones, ha escrito numerosos capítulos en libros importantes, y ahí también otra coincidencia con Alejandro. El profesor Worrell, gran tropicalista, nos invitó a escribir el capítulo en Offshore Medicine, y con Alejandro escribimos sobre la bartonelosis, la enfermedad de Carrión, en este texto importante de Europa y del mundo. Ha ganado muchos premios, menciono el premio Hipólito Unanue en el año 84 por temas de leishmaniasis y otros trabajos más en distintos eventos. Tiene la Orden Cayetano Heredia, ha sido distinguido por los premios del TDR, OMS, etcétera, etcétera. Y antes de terminar, Alejandro me dijo, ¿por qué ha sido la investigación? ¿Por qué se dedicó a la investigación? Y esta es palabra escrita, Alejandro, ¿no? Como dice el papelito, manda. Es decir, ¿por qué me dediqué a la investigación? Es largo sus relatos, y hay relatos interesantes que ojalá no se pierdan en la docencia y en la investigación. Dice, en Cayetano Heredia, el famoso curso de medicina tropical en el 6º año, en colaboración con alumnos, se organiza un viaje por 2 semanas, Iquitos, hoy se hace 10 días, para exponer a los alumnos a la patología tropical, pero además permite una vivencia del problema comunitario, los problemas de salud. En esa época la universidad no tenía dinero para financiar ese viaje, y con mucha ilusión y entrega bajo la batuta del profesor Lumbreras, conseguimos dinero y colaboración de diversas instituciones para poder viajar. Ejemplo, la FAP, viajamos en avión Búfalo, amarrados en asientos tipo bancas. La Coca-Cola también nos apoyó, etc. Toda una experiencia. Lo más importante de este proceso fue que aprendimos que nada es imposible. Con la debida planificación y teniendo las ideas claras, es posible buscar la colaboración de personas e instituciones y hacer posible un sueño. Así se trabajaba, incluso ya desde hace años la universidad lo hace formalmente, y esperamos que eso se mantenga como una tradición formativa. En otro párrafo de su experiencia en investigación dice las condiciones de trabajo, que mucha gente dice, voy a regresar al Perú, pero el Perú está mal, ¿no? Antes estaba peor, imagínense, ¿no? Él decía, a mi regreso las condiciones de trabajo eran muchos en la práctica privada. Al final yo era el primer especialista en infectología y medicina tropical formado en una residencia. Sin embargo, tenía muy presente las recomendaciones de don Albicio Prata, un gran tropicalista brasileño, otro mentor de Alejandro, que decía que es muy difícil conciliar la investigación con la práctica privada. El doctor Lumbreras se esforzó mucho en ayudarme a conseguir una plaza en el MINSA. Y mi primer salario tuvo un equivalente de $80. Mira, $80. En una época muy difícil para el país, por el desorden social de la hiperinflación, solo pude continuar con la carrera de investigador por el apoyo de mi esposa, la doctora Elsa Chea, que está acá acompañándole. Porque uno se debe a la familia, a los hijos y a la esposa. Por eso es importante su presencia esta noche. Y que en esa época ganaba 10 veces más que yo. Por otro lado, en el país no había fondos para financiar proyectos. Es cierto, no había fondos para financiar proyectos de investigación, en especial en áreas endémicas, que era lo que yo quería hacer y por lo cual fui formado. Honestamente, él analiza la situación, a pesar de la crisis, él regresa y se queda y apuesta porque para eso fue formado. Y en otro párrafo, tal vez emblemático, que es la figura de Alejandro, dice, cuando él trabajaba en el campo, dice acá, él se fue a trabajar a Papaplaya, una zona tropical poco conocida, y obviamente tenía que trabajar en las comunidades del Bajo Ayaga. Dice, lo anecdótico del caso es que los directivos de CESIGRA, esa época, CESIGRA, los que hicimos CESIGRA, ahora es CERUM, no aceptaron mi participación como voluntario. O sea, él quería ir al campo y le negaban. Tuve que buscar la mediación de don Fernando Porturas, en ese momento decano de la Facultad de Medicina, quien solicitó cita con el ministro. Fue mediante ese trámite que finalmente participé en el CESIGRA. Y pongo este ejemplo porque hoy en los memes o en las redes veo muchos chicos que no quieren ir a CESIGRA, anulemos.
Yo creo que hay que mejorar las condiciones, pero eliminar el serum, yo siempre me opondré, pues una experiencia inolvidable. En ese tiempo se siga, seríamos sin seguro de vida. ¿Qué condiciones salíamos? Mire lo que dice Alejandro. Ese año fue el mejor año, fue el mejor de mi vida como médico. Coincido con él, por la entrega y los logros obtenidos. Y al mismo tiempo sirvió para definir la ruta de mi vida profesional. Decidí hacer la especialidad de infecciones tropicales que la UPCH acababa de aperturar y dedicarme a la investigación. Y así, anécdotas más, anécdotas menos, sugiero que esto escriba Alejandro como parte de que los jóvenes vean que esto no se hace de casualidad. Esto no es un invento que alguien forme investigadores, se nace, se hace y se desarrolla y se sufre. Y además de saludar a Elsa Chea, también Alejandro tiene 4 hijos, Alejandro, Fiorella, que está en Estados Unidos, médicos también, Carolina y Diana, a todos ellos también felicito. Y para terminar, siempre eso, cómo quiero que me recuerden, ¿no? Yo he hecho acá un breve resumen cómo pasarán los tiempos, cómo lo recordarán Alejandro Llanos. Primero como médico provinciano, como muchos de nosotros, investigador nato, científico, gremialista, académico, gestor, porque él ha sido un gestor en su estilo vehemente, en su estilo crítico, pero siempre pensando en la institución. Un ser humano con vocación de servicio, innovador, porque él ha hecho muchas cosas en el tema de leishmania, malaria, ha innovado. Publicaciones que cuando uno ve leishmaniasis en el Perú y en el mundo, Alejandro es un referente en el mundo, tanto a nivel nacional como internacional, y será recordada por la medicina peruana por sus contribuciones importantes en leishmaniasis, malaria, salud pública y gestión. Ese es un breve resumen de lo grande que tiene Alejandro, pero como amigo, como colega y como académico estoy contento que se incorpore y sus aportes a la academia van a ser muy importantes. Muchas gracias.